Dios les bendiga. ¿Qué dice la gente linda de Jesús? Nosotros somos los hijos y las hijas de Dios que según la Biblia hemos sido hermoseados por el Espíritu Santo. Qué cosa, ¿eh? No sé si usted se ha dado cuenta, cuando una persona recibe a Cristo, su rostro cambia. Parece que tuviera más luz, parece que tuviera mejor color. Es que en el rostro se ve el reflejo del alma. El alma limpia por el Señor hace que también el rostro muestre frescura. Qué cosa hermosa la salvación. Por algo el gran David, el rey David, le decía en uno de los salmos al Señor: devuélveme el gozo de la salvación, porque él había ofendido a Dios por sus actitudes y se daba cuenta que había perdido el gozo de la salvación. El gozo de la salvación se refleja muy en el rostro de la persona, en el andar. Bueno, nos ponemos a hablar de las cosas que hace Dios y enseguida nos embalamos. Quiero saludarles, enviarle un gran saludo de parte del equipo que trabajamos para que este tema de estar mandando el mensaje a tantas personas por este medio se pueda hacer una realidad. Hay hermanos que trabajan que ustedes nunca han visto, siempre me ven a mí, pero hay cameraman, hay productores, hay ordenadores, hay iluminadores, hay compaginadores. Trabajan para usted y para el reino de Dios. Gracias a Dios. Un abrazo grande a todos los hermanos, pastores, colegas que nos ven, que nos escuchan. Como habíamos anunciado, hoy domingo vamos a participar de la Cena del Señor. Yo vengo de tantas actividades que tengo un poco la garganta tomada. Si usted me oye un poquito con la garganta tomada, sepa que las actividades hoy son todas por Zoom, por Facebook, por YouTube, y hablando. Bueno, el micrófono de acá empieza a fallar. Quiero hablarles hoy, muy especialmente hoy, de los dos mandatos del Señor. Los mandamientos o mandatos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos mandó que pongamos en práctica dos rituales que predican sin palabras. Es decir, nos mandó a hacer, o son dos mandamientos que los pongamos en práctica y que al ponerlos en práctica, de por sí, la práctica habla más que las palabras. Estos mandamientos son el bautismo en agua y la Santa Cena, la cual vamos a participar hoy. Ninguno de estos dos mandamientos tiene como propósito producir la salvación y el perdón de nuestra rebelión con Dios. No, ni el bautismo salva, ni la Santa Cena salva, como algunos dicen. Más bien tiene como objetivo, tanto el bautismo como la Santa Cena, transmitir un mensaje al mundo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y también de cómo creemos, por qué creemos y a quién creemos. Pero ni siquiera necesitamos predicar. Cuando la gente nos ve practicar tanto el bautismo como la Santa Cena, solos preguntan: ¿qué están haciendo? Porque les sabe raro. Y ahí nos da la oportunidad de decir: fíjese, y le podemos explicar cada cosa que significa cuando lo hacemos. Antes de entrar al ministerio, el Señor Jesús se bautizó en agua. Dio el ejemplo.
El bautismo en agua, los evangélicos o el pueblo evangélico lo llaman la tumba líquida, porque es el simbolismo que representa la muerte y la resurrección del cristiano juntamente con Cristo. Simboliza que cuando la persona es introducida en el agua, la entierran, por así decirlo, muere la persona vieja y resucita en una persona nueva. Esto es el simbolismo y el significado del bautismo. Jesús era sin pecado. La Biblia dice que era sin pecado. Él vino para tomar lugar de nosotros, los pecadores. Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso nos dio el ejemplo del bautismo, porque el bautismo significa muerte y resurrección. La diferencia entre Jesús y nosotros, que Él se bautizó antes de ir a la cruz. Nosotros nos bautizamos después que pasamos por la cruz. Esta es la diferencia. Él todavía no había muerto, pero estaba dando el ejemplo de que había de morir por los pecadores y resucitar por los pecadores. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la Biblia, al que no conoció pecado, este es Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? El Padre. El Padre no vio a Jesús en la cruz, vio el pecado de todos nosotros y descargó sobre él la ira que tenía que venir sobre nosotros. Por eso dice este texto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así dice la palabra de Dios. Él se bautizó en agua, no solamente dándonos el ejemplo, sino que Él se bautizó por nuestros pecados. Él no tenía pecado, pero al tomar el pecado de todos nosotros, Él se bautizó. Él se bautizó por nuestras rebeliones. Él murió por nuestros pecados y rebeliones. Él. Y era un ejemplo de lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Y salió del agua por nosotros. Es decir, resucitó a una nueva vida por nosotros. Cuando el Señor resucitó después de estar 3 días en la tumba, dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis. Y le estaba hablando a los creyentes, ¿no? Cuando el cristiano se bautiza, entrega este mensaje a los que están contemplando el bautismo, ya sean familiares, sean inconversos. Cuando el cristiano da el paso del bautismo, está diciendo, he muerto con Cristo a la vida vieja, he matado al viejo y a la vieja vida. Y al salir del agua está diciendo, resucito a una nueva vida, así como Cristo resucitó. Y ahora voy a vivir para Dios. El bautismo en agua para Jesús es el testimonio que debe hacer cada uno después de recibir a Cristo como Salvador. Él se bautizó antes de predicar, de sanar y de hacer milagros, mucho antes. Pero la Santa Cena la instituyó, o la sirvió por primera vez y la instituyó antes de morir en la cruz. El bautismo fue al comienzo del ministerio, la Santa Cena fue al final de su ministerio. La Santa Cena habla de lo que hizo Jesús por nosotros. En 1 Corintios, vamos a leer este pasaje tan conocido, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice
el apóstol Pablo, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Acá hay tres cosas fundamentales que en algún momento lo hemos hablado ya, de lo que estamos predicando o anunciando cuando tomamos la Santa Cena. Algunos se han confundido con esto, porque han practicado o vienen de otras religiones, como por ejemplo, gente que dice, hoy va a haber el servicio de comunión, pastor. ¿Dónde dice aquí en la Biblia servicio de comunión? En la palabra cuando servimos la Santa Cena. Comunión con el Señor tenemos que tener todos los días después que hemos sido salvos. La palabra comunión significa unión en común. Y esto no se logra practicando un rito. Es algo más profundo, es una convivencia. Pero vamos a ver primero estos tres pasos de los cuales el Señor, cuando instituyó la Santa Cena y se lo pasó a sus discípulos para que la practicaran, le dijo qué significado tenía la Santa Cena. En el versículo 24, mírelo, que dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y acá está el mandato. Haced esto en memoria de mí. Dios, en la persona de Jesucristo, quería que recordáramos, que no olvidáramos. ¿Vio cómo hay personas que guardan palabras que han dicho un ser querido antes de morir, o algo que han pedido antes de morir, y lo recuerdan con mucho cariño? Bueno, el Señor Jesús no quería que olvidáramos lo que le costó a Él la salvación de cada uno de nosotros. Por eso Él dice, haced esto en memoria de mí, recordando lo que yo hice, porque Él no está muerto, Él está vivo. Pero es como si dijera, hagan memoria de lo que me costó, o de lo que costó la salvación, para que ustedes puedan volver a tener comunión con Dios. La segunda cosa que significa la cena del Señor está en el versículo 25. El versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí está hablando de recordar un pacto. La Santa Cena nos hace acordar el pacto. Un pacto se tiene que hacer como mínimo entre dos personas. Una ofrece algo y la otra recibe o ofrece otra cosa. Y se llega a un acuerdo. En el caso del Señor, Él ofreció su sangre en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que en la sangre está la vida del hombre. Es decir, ofreció su vida. Ofreció su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recibir esa vida, recibir ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Por eso Él dice, este es el nuevo pacto. Mire, no sé cuántos de ustedes que me están mirando han andado por curanderos, adivinos, brujos. Todos estos personajes
que trabajan para Satanás, no es para otra cosa, que son mentirosos, pero imitan, aunque todo lo que ellos hacen no tiene valor, siempre hacen algún sacrificio. Matan un pollo, matan un gato, matan un ave, una paloma, no sé, y con esa sangre, hay algunos que le hacen tomar la sangre, cosas aberrantes, por lo menos que me han contado, y hacen pactos. Y las personas no se dan cuenta que aunque es un ritual, están haciendo espiritualmente un pacto con Satanás. El diablo copia de Dios. El Señor Jesús ofreció su sangre, pero Él lo hizo de verdad. Y cuando nosotros aceptamos esa sangre, nos unimos en un pacto. Un pacto no se puede romper, no se puede violar. El pacto se termina cuando muere una de las dos partes en esta tierra. Pero como nosotros tenemos vida eterna, nuestro pacto con el Señor tiene que ver con la vida eterna. Así que dice el Señor, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué le dice nuevo? Porque cuando el Señor hizo este pacto en la cruz del Calvario, se terminaron todos los demás pactos. Cuando usted acepta a Jesús, si anteriormente había hecho pacto con algún brujo, con algún demonio, con algún curandero, se cortó, se terminó, porque ahora usted ha hecho un nuevo pacto que es superior. Lo ha hecho con el Dios de dioses, el Señor de señores, el león de la tribu de Judá y el creador del universo. Este es el nuevo pacto. Cuando uno toma la Santa Cena, Jesús dice, recuerden, háganlo en memoria de mí. Lo hicimos. Hay un pacto entre ustedes y yo. La tercera cosa que vemos aquí por la Santa Cena está en el versículo 26. El versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Así que es un anuncio. Cuando tomamos la Santa Cena, le estamos anunciando al mundo. No solamente que nosotros hemos muerto y hemos nacido a una nueva vida, sino que Cristo murió. Cristo murió por todos nosotros. Y ahora nosotros estamos más que agradecidos. Entonces, como mínimo, lo que podemos hacer es ofrecer nuestra vida al servicio de Él por toda la eternidad. Porque no hay palabras, no hay maneras de agradecerle a este Dios maravillosamente tan grande y tan amoroso que ha dado su vida por nosotros. De manera que la Santa Cena tiene tres connotaciones o significan tres cosas. La primera que dice acá es un memorial. Haced esto en memoria de mí. La segunda significa que es un pacto. Y la tercera significa que es un anuncio de que el Salvador ha venido del cielo y ha muerto por nosotros y ha resucitado. ¿Usted ve en algún lugar la palabra comunión aquí? No. Esto lo instituyó Jesús para que sin palabras nosotros estuviéramos predicando al mundo y a nosotros mismos, haciéndonos recordar de la muerte del Señor Jesús. Como dije recién, algunos hermanos dicen, porque vienen con la idea de otras religiones, hoy es domingo de comunión, van a servir la Santa Cena, después mezclan la Santa Cena con la comunión. Piensa que comiendo el pancito y tomando el vinito que se les servimos, van a tener mayor comunión. Pero, hermanos, la comunión la tenemos que tener desde el momento que recibimos a Jesús. Desde el momento que recibimos a Jesús, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces comenzamos a tener comunión con Dios. Si usted va a un diccionario bíblico, va a encontrar que comunión significa unión en común.
Es decir, nos hemos unido con una idea en común. Tanto Cristo como nosotros queremos servir a Dios en su reino. Esto es comunión, hacer la voluntad del Rey y obedecerle en todas las cosas. Porque imagínese, si yo desobedezco a Dios, o si miento, digo mentiras, si digo malas palabras, si vivo codiciando, y después voy y tomo la comunión, como dicen algunos. Me como el pedacito de pan y tomo el vino, y después sigo mintiendo. Y sigue, ¿de qué comunión estamos hablando? La comunión tiene que ser permanente, tiene que ser siempre. Por más que tome y que coma el pan y que tome el vino, si yo no tengo comunión con Dios, el vinito y el pan no me la va a dar. No es milagroso el pan ni el vino. Milagroso es Cristo que vive y reina en nosotros si hacemos su voluntad. Muy bien, así que recuerde y téngalo bien presente, hermano querido, usted que me ve, que la Santa Cena tiene que ver con un recordatorio, no se olvide, con un memorial, con refrendar en nuestro corazón el pacto que hicimos con el Señor, porque cada vez que tomamos la Santa Cena, refrendamos otra vez. Es como si renováramos los pensamientos del pacto. Y es el anuncio, la predicación, comiendo el pan y tomando el vino, que el Señor Jesús murió por los pecadores. Al comer un trozo de pan y tomar una copita de vino, no es que comemos el cuerpo de Jesús y tomamos la sangre de Jesús. Esto es un simbolismo, hermanos. Es un simbolismo. Cuando nosotros comemos el pan y tomamos el vino, ¿a dónde va? Va al vientre, al estómago, después pasa al vientre y después fisiológicamente termina su curso en algún lugar. El pan y el vino. Pero esto es un significado de que cuando nosotros recibimos a Cristo, Él entra en nosotros. Él quiere que lo comamos, que lo recibamos. Habla como por parábola. Usted va a encontrar en la Biblia que dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Usted dice, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que si usted no es ni pecador ni creyente, que está medio ahí, que si creo y no creo, que obedezco o no obedezco, no está dentro del cuerpo de Cristo. Jesús se va a encargar de sacarlo del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Bueno, cuando Él dice te vomitaré de mi boca, es que te va a sacar del cuerpo. Cuando usted come algo que le va a hacer mal al cuerpo, ¿por dónde sale? Lo vomita. El Señor usaba esto como ejemplo. No es que a un creyente lo toma y después lo vomita. Está dando un ejemplo para que lo podamos entender. Es un simbolismo. Cuando yo como del pan y tomo del vino, estoy diciendo en mi espíritu, te recibo en mi alma, te recibo en mi espíritu. Señor, renovamos el pacto. Renovamos, recordamos lo que tú has hecho por nosotros y te damos gracias porque tú vives en nosotros. Él está dentro de nosotros. Por eso dice, el que come de mí, el que lo recibe a Él, en su corazón, este tiene vida eterna. Si estuviéramos comiendo a Jesús, nos diríamos que somos esos indios, ¿cómo es que se llaman? Caníbales, que comen los cuerpos. No somos caníbales. Pero en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando yo lo recibo a Cristo, Él entra en mí, usa mi misma casita, usa mi mismo cuerpo y entra en mi espíritu
y se fusiona con mi espíritu. Y como Él es el Espíritu de Dios, Él es mayor que yo, y al fusionarse con mi espíritu, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, en mi carne. Entonces Pablo dice, todo lo que vivo ahora en el cuerpo, lo vivo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo acá adentro, sino que vive Cristo. Yo estoy en obediencia a Él. Qué linda expresión. La Santa Cena es para los que recibieron a Jesús en su corazón. ¿Se da cuenta cómo puede tomar la Santa Cena un inconverso? Yo he estado en algunas iglesias, no dije nada porque yo estoy de visita, donde el pastor deja que tomen la cena todos los que entraron. Porque todos los que reciben porque se toman de la palabra, el que come de Cristo y el que toma, tiene vida eterna. Pero mis hermanos queridos, no han leído la palabra. ¿Cómo una persona inconversa podría recordar la muerte del Señor si ni sabe lo que dice la Biblia, ni sabe lo que sufrió, ni sabe cómo fueron los pasos de la crucifixión, ni el castigo que recibió el Señor? No lo sabe. ¿Cómo va a poder renovar el pacto si nunca hizo un pacto con el Señor? ¿Cómo va a anunciar que Cristo murió si creo que ni él está convencido, o ella, no sé si es hombre o mujer? La cena del Señor es para los creyentes. Cualquiera puede comer pan y tomar vino, cualquiera. Pero el hecho en sí de lo que significa la cena del Señor tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con la vida espiritual entre el Espíritu Santo, Cristo, el Padre y nosotros. Qué bueno que es obedecer a Dios, porque Él dijo que teníamos que hacer esto en memoria de Él. Y en esta noche vamos a obedecer lo que el Señor nos mandó a hacer. Quizás hay algunos nuevitos que me están mirando allí y que dice, pastor, yo no puedo tomar la Santa Cena entonces, no puedo participar. Lamentablemente no, todavía le falta bautizarse. Tiene que dar el testimonio público de que usted ha recibido a Cristo, ha muerto a la vida vieja y que ahora vive una vida nueva para Jesús. Tiene que haber un testimonio público. Eso significa un fruto del arrepentimiento. La gente que dice que es muy creyente y no se quiere bautizar, no tiene frutos de arrepentimiento. Pero si todavía usted no recibió a Jesús, este es el primer paso. Reciba a Jesús, congréguese en una iglesia o síganos escuchando porque ahora las iglesias están cerradas. Y el que le dio el link para que usted pueda mirar, por allí lo puede acercar a alguna célula y tener contacto con los hermanos cristianos que le pueden enseñar sobre el bautismo en agua. Pero lo primero que tiene que hacer, lo primero, es recibir a Jesús. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto dice la Biblia. Así que si usted quiere recibir a Jesús, le guío en una oración. Repita conmigo y hágalo con fe. Vamos a hablar con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, en esta noche quiero recibirte a ti, a Cristo, como mi Salvador. Señor, limpia mi vida, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Y Padre Santo, recíbeme
así como yo recibo a Jesús de todo mi corazón. Te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, cuando se aparte del receptor de donde está mirando el programa, entre en alguna habitación, esté a solas con Dios, hable con Él, consígase una Biblia, busque algún hermano en Cristo, algún creyente que le pueda decir dónde conseguir una Biblia y lea la vida de Jesús. Allí encontrará cómo piensa Jesús, cómo siente Jesús, qué es lo que le agrada a Jesús y qué es lo que no le agrada. El segundo paso va a ser que usted se va a bautizar en agua. Y el tercer paso va a ser que usted va a tomar la cena del Señor. Estamos aquí, recuérdelo, por este mismo link, los miércoles a las 21 horas, los viernes a las 21 horas y los domingos como hoy a las 21 horas. Dios le bendiga mucho. Y a los hermanos en Cristo que me están mirando, vamos a orar antes de participar de la cena del Señor. Si alguno de nosotros hemos cometido algún pecado, hemos cometido algo que ha ofendido a Dios o al prójimo, vamos a pedir perdón ahora al Señor y queremos participar de una manera con un corazón limpio. Padre, te damos gracias en esta hora y pedimos que tú nos perdones por nuestros pensamientos que a veces escapan a la santidad tuya. Perdónanos, Señor, si hemos hablado, si hemos lastimado a alguien con nuestras palabras y muy especialmente a ti, perdónanos, Señor. Y perdónanos de todos aquellos actos y cosas que a lo mejor hicimos sin darnos cuenta. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Y Señor, de esta manera participaremos de la cena de una manera, con un corazón limpio. Bendice el pan que representa tu cuerpo y bendice el vino que representa tu sangre. Y al comer de estos elementos y al participar de estos elementos, que tu Espíritu Santo haga milagros, señales, prodigios en nuestro ser interior. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a tomar el pan que representa el cuerpo de Jesús. El Señor dijo, tomad, comed. Esto representa el cuerpo de Él. El que come de mí tiene vida eterna. Recibamos el pan de Cristo en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por este sacrificio tan grande. Te damos mil gracias. Mil gracias, Señor, por poder tener la puerta al cielo abierta para el día que vayamos contigo. Luego el Señor tomó el vino, lo bendijo y dijo, tomad, bebed. Esta es mi sangre, que por vosotros se derrama. Es el nuevo pacto que hago con vosotros. Cada vez que beban este vino, háganlo en memoria de mí. Bebamos todos juntos de el vino. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande.
Gracias. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo que sentimos en este momento. Porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios glorioso y un Dios de amor. Rogamos tu bendición en esta hora y que cada uno de tus hijos, sea cual fuere el momento que está viviendo, por el poder y la gracia de tu Espíritu Santo, sea renovado, Señor, renovada en su espíritu, en su alma, en su ser, y nuevos pensamientos afloren de su mente, los pensamientos que vienen de tu espíritu, pensamientos de gloria, pensamientos de victoria, pensamientos de triunfo y de poder y de vida eterna. Gracias, Jesús. Mil gracias por esta noche. Pido una bendición grande para todo tu pueblo, el cual ha participado en esta hora de este testimonio, que es un mandamiento que nos has dejado para que lo practiquemos hasta que tú vuelvas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. El miércoles que viene vamos a estar viendo un nuevo tema. El título del nuevo tema será La recta final. No se pierda el miércoles que viene. Dios les bendiga.